Io praticamente tutte le mattine, tutti i giorni quando entro in macchina inizio Yo prácticamente todas las mañanas, immagini todos diverse los di días, Teresa in cuando entro en el coche y empiezo a trabajar, tutti i giorni io miro la dedico foto de 10 Teresa. minuti a Teresa, ci La parlo llevo tutte siempre le conmigo y giorni, le incontro hablo. persone e saluto Algunos, qualcuno cuando entran en el taxi, anche con aunque voi no che sean siete católicos, cattolici. me Mi preguntan, ¿por qué chiedono: llevas la foto de esa "Perché monja? hai No saben qué es l'immagine una di santa. Yo una les persona, explico una quién es suora, Teresa y les cuento qué santa?" significa para mí. E quindi mi Intento que vean insegni que anche es tu importante dejar percorso que Teresa entre en spirituale. sus vidas. Cosa significa ¿Sabes por Teresa qué? per te? Porque E Teresa escribió oltremodo, que quienes tienen muchos pecados están fammi más cerca de capire Dios, quanto è porque son importante los que una más scelta necesitan di su ayuda. rivolgere da Teresa. Subió al taxi una chica joven muy Teresa ha bonita, detto era rusa. No creía en nel suo Dios porque scritto nació en una zona en la que es che difícil ser creyentes. specialmente coloro che Pues bien, peccano, coloro che también ella sono cuando vio la riabituati foto a de quello, Teresa me sceglie preguntó quién Teresa era. perché Dio capisce Yo che le sono conté su quelli che vida y devono lo que essere decía. scelti. Y de Questa repente esta ragazza mujer comenzó a una llorar. ragazza Entonces se desahogó y me explicó su vida. Cuando conoció la historia de Teresa, decidió que era el momento de afrontar en serio la cuestión de Dios, que tenía que entrar en la familia de los creyentes, y ahora quiere bautizarse. Teresa mi aiuta giorno per giorno nell'affrontare, specialmente a livello morale, psicologico, A mí affrontare Teresa me ayuda todos los días. Me ayuda a afrontar mis problemas. Por ejemplo, cómo ayudar a nuestro hijo enfermo. No son grandes problemas, pero para un padre y una madre es difícil afrontarlos sin la ayuda de alguien como Teresa. Para nosotros Teresa es crucial. Estoy seguro de que todos los días cuida de mi hijo como un ángel de la guarda. Y nos protege a sus padres, nos ayuda. Y estoy seguro de que también ayuda a otras miles de familias que deben afrontar situaciones como estas. protegge mio figlio e protegge noi genitori nell'aiutarlo, come sono sicuro che protegge migliaia di famiglie che hanno dei problemi, no? Want to catch? Okay, here we go. Catch. I think of Wall Street. This is the most chaotic part of Wall Street. It's the actual trading floor where there's all. Wall Street es uno de los lugares más caóticos del mundo. Me gusta pensar que Teresa me ayuda a mantener los pies en el suelo. Ella es mi punto de apoyo. Me ayudaba a ordenar todo ese caos en mi mente. Cuando empecé en Wall Street no me daba por satisfecho con lo que estaba consiguiendo. Veía que a mi alrededor las personas triunfaban, que estaban triunfando mucho más que yo. Y me daba envidia, les tenía celos. Decía, yo quiero ser como este tipo. No estaba contento conmigo mismo, pero cuando empecé a leer la autobiografía de Teresa, cuando conocí su mensaje, me situé, me sentí más tranquilo. Me ayudó a ser feliz siendo lo que soy. Sencillamente, en ese momento, dejé de querer ser otra persona. Yo la llamo directamente Teresa. Para mí es una amiga, una compañera. Lo digo porque le hablo todos los días. Cuando necesito ayuda, le pido que me eche una mano o le pido que rece por mí o que rece por una persona que lo necesita. Y lo que es todavía más importante, le doy las gracias continuamente. Le doy las gracias porque me quiere. Le doy las gracias por estar conmigo. Le agradezco que me guíe. Y le doy las gracias por cuidar de mi familia, de mi nueva esposa Ruth y de nuestro precioso hijo Luke. ¿Sabes que Luke es quizá uno de los admiradores de Teresa más jóvenes del mundo? Sabe dónde está su foto y le manda besos cuando la ve. Fans of Teresa in the world, I think, because he knows her image and he kisses her picture all the time. El mejor modo de comprender el secreto de Teresa de Lisieux es considerar su corazón y su fe. De sus cartas salta a la vista que era una mujer profundamente enamorada, con un amor por Dios tan real como el de los grandes enamorados de la historia. La vie de Thérèse. La vida de Teresa es una vida en Dios y para Dios. Y todo lo que hizo, lo hizo de alguna forma en nombre de su fe. Thérèse va faire, c'est finalement au nom de sa foi. El sacerdote carmelita Didier Marie Gollet ha investigado durante años la vida y los lugares de Teresa.
Dice que para comprenderla basta mirar su corazón y descubrir a quién amaba en cada época de su vida. La familia de Thérèse est composée au départ de son papa et de sa maman. Su familia estaba compuesta por sus padres, Louis Martin y Célie Guérin, y sus hermanas. Antes de que ella naciera, sus padres habían tenido 8 hijos, pero 4 no sobrevivieron. Je crois que tout part de l'amour. Yo creo que la historia de Teresa se desprende del amor de sus padres, de cuánto se amaban y de cómo apoyaron ese amor en Dios y lo transmitieron a sus hijos. Eso hizo que la familia estuviera unida y unida en la fe. La famille va être très unie et très unie dans la foi. Camille diseña vestidos tan importantes que solo se usan una vez en la vida. Son vestidos de novia. Ella misma se hizo el vestido que llevó hace pocos meses, en su boda con William. Ese día sus amigos les regalaron un cocodrilo para que no tengan miedo a los peligros que les acechan en su nueva vida. No les preocupan, porque no están solos. Durante la ceremonia dieron las gracias a quienes les han acompañado hasta hoy. Entre ellos también a Teresa de Lisieux. Si conoces un poco a Camille, te darás cuenta de que es una persona que sonríe mucho, una mujer muy alegre. Bueno, pues cuando hablamos de Santa Teresita, ves que está mucho más sonriente de lo habitual. Pienso que Teresita es uno de los cimientos de nuestra pareja, por su ejemplo y por el ejemplo de sus padres. Cuando ves lo que hicieron sus padres, te das cuenta de que ser santo no significa hacer cosas increíbles o viajar hasta el fin del mundo. No sé, puedes vivir una vida santa o intentarlo viviendo como un buen marido o una buena esposa, siendo unos buenos padres. Tener una familia, cuidar de tus hijos, es un regalo de Dios. Me habló de los padres de Teresita y me dijo que para ella son un modelo. Me contó que justo 1 o 2 semanas antes de que nos conociéramos, había rezado ante sus reliquias en Lisieux y que allí había comprendido que tenía vocación de esposa y de madre. Para mí fue un regalo muy concreto, una gracia de Dios. Supe que lo mío es ser esposa y madre, que es mi vocación, y que puedo ir al cielo también por esta vía sencilla, por esta vía normal. Teresita dijo algo que para mí es muy importante, tanto que me cambió la vida y me cambió la opinión que tenía de ella. Dijo, si hubiera cometido todos los pecados del mundo, estos serían como una gota de agua en un brasero ardiente. Todos los pecados del mundo no son nada respecto a la gracia de Dios, me dijo Camille. Cuando se comprende esto, se comprende a Teresita. Compusimos una oración para nuestra boda en la que dábamos las gracias a nuestros padres, a los amigos y también a Santa Teresita, porque honestamente sin ella y sin sus padres, muchas cosas de nuestra vida serían de otra forma. A los 13 o 14 años, Teresa era ya una mujer de una sensibilidad extraordinaria. Un día vio entre las páginas de un libro el brazo de Jesús en la cruz. En ese instante, sintió gran pena por la sangre de Jesús que caía sin que nadie la recogiera. Por las veces que Dios intenta ayudar a las personas y ninguno responde. Ahí decidió convertirse en su intermediaria y se puso inmediatamente manos a la obra. En aquel entonces, Francia estaba conmocionada por el asesinato de 2 mujeres y una niña en París. El culpable era un tal Henri Prancini, que no mostró ningún arrepentimiento, ni siquiera cuando fue
Cuando yo era pequeño, quería ser astronauta, viajar por el espacio, visitar planetas. Luego cambié un poco de idea. Lo he estado pensando mucho y creo que quizá tengo vocación a la vida religiosa. Puede que sí o puede que no. Pero, en cualquier caso, rezo a Santa Teresa para que me ayude. Ella es muy importante en mi vida, también en esta decisión. En ce qui concerne ce choix que je veux faire, comme vous savez, le Liban est formé de plusieurs religions. Aquí en el Líbano hay muchas religiones. Hay 17 o 18. Todos nos conocemos. De hecho, tengo un amigo musulmán y otro ortodoxo. J'ai des amis orthodoxes. Les difficultés que Thérèse m'a appris à surmonter étaient les difficultés spirituelles. Teresa me ha ayudado a superar dificultades, sobre todo de tipo espiritual. Por ejemplo, cuando se ríen de mí porque tengo fe o porque creo en Dios. A veces me hacen burlas porque me tomo muy en serio la religión. Entonces, pienso que Teresa vivió en el siglo XIX, cuando en Francia había un fuerte ataque contra la Iglesia al inicio de la secularización. Dans le 19e siècle et le début du sécularisme, Thérèse a aussi vécu dans cela. Elle disait aussi que si je ramasse une petite chose avec de Teresa l'amour, decía que cuando recoges algo del suelo con amor, la bondad de ese gesto se extiende por todo el mundo. En el mundo hay mucha bondad, incluso en el sencillo gesto de recoger algo del suelo con amor. Decía que cada vez que hacía algo por amor, cualquier cosa, estaba cambiando el mundo. Que a través de este gesto, el amor de Cristo podría llegar a los otros. Así me gustaría que fuera mi vida. Cuento con su ayuda porque para mí Teresa es una amiga. Vivre dans ma vie par l'intercession de Thérèse. Thérèse pour moi est une amie. Es muy difícil entrar en los lugares en los que vivió Teresa. Las puertas del monasterio solo se abren para recibir a las nuevas monjas. Esta es una de las pocas ocasiones en que el Carmelo de Lisieux permite la entrada de una cámara de televisión. La priora nos ha concedido un permiso especial y nos guía personalmente a los lugares de Teresa. Están señalados por cruces como esta. Son los que aparecen en las bellísimas fotografías de época que le hizo su hermana menor, Céline, con un permiso especial de la priora. La priora de aquel entonces era muy abierta y permitió que hubiera una cámara de fotos en el Carmelo. No era normal en aquella época. Era muy abierta. Tuvimos mucha suerte. La cámara era de Céline, una hermana de Teresa. Ya la tenía antes de hacerse monja y cuando entró en el Carmelo se la trajo e hizo estas fotos a Teresa. Las dos se llevaban muy bien. El lugar más conmovedor del Carmelo es la pequeña celda de Teresa. Ella utilizó estos muebles y pasó aquí la mayor parte de su tiempo. Por eso la conservan tal y como ella la dejó. Estas son sus únicas pertenencias, lo único que puede tener una monja carmelita: aguja e hilos para arreglar su hábito. Escribía apoyando este cajón sobre sus rodillas. Con él escribió sus recuerdos, en los que deja entrever su secreto.
Los 3 manuscritos forman La historia de un alma, el bestseller de la literatura espiritual. El libro es una apasionante historia de amor que ha cambiado la vida de millones de personas. También la vida de la actual priora. Pourquoi je suis au Carmel de Lisieux? Parce que le Seigneur m'a appelée d'abord. Ça, c'est la première chose. Porque estoy en el Carmelo de Lisieux. En primer lugar, porque el Señor me ha llamado. Esta es la primera razón. Y también porque deseo dedicarme completamente a Dios en una vida de oración y silencio, vivida junto a mis hermanas, en comunidad. Todo comenzó durante un viaje a Lourdes, cuando yo tenía 19 años. No sé por qué fui, aunque con el tiempo lo comprendí. Ahí experimenté un encuentro muy personal con Jesús, con el Cristo vivo. Yo había oído hablar de Jesús en el catecismo. La historia de Jesús, una historia de hace 2000 años. 2000 años. Pero allí de repente me encontré con Jesús vivo en mi corazón. Y luego un día conocí a Teresa leyendo Historia de un alma, su autobiografía. Leía párrafos casi al azar y sentí algo muy fuerte dentro de mí. En aquel entonces yo tenía un fuerte deseo en mi corazón y era difícil cargar con él. Me sentía muy sola y débil con este deseo de amar a Jesús. Y de repente Teresa se convirtió para mí en una amiga. Conocí su vida y descubrí que ella también había experimentado esta locura por Jesús, esta llamada a abandonarlo todo por él. Me dije, esto es. Pero no pensé en entrar en el Carmelo. Luego decidí hacer un retiro espiritual en Lisieux, en los lugares de Teresita. El retiro duró varios días y cuando estaba terminando se acercó una monja por detrás y me lanzó esta pregunta. ¿Te gustaría ser monja? Ahí comencé a plantearme la cuestión. Más tarde estaba yo sola en mi habitación, yo sola con esta pregunta y de repente, de golpe, lo vi claro. Me dije, sí, este es mi sitio. Puede haber muchos motivos para entregarse a Dios. El primero es que si una mujer quiere ser monja, es porque quiere donarse a Jesús. Este es el primer motivo y el más importante. Luego también decides entregarte por amor a Jesús, al mundo y a las personas, porque nuestra vida apostólica se dirige hacia los demás. No es solo por mí y por Jesús, es por mí y por todos los demás, por todos los hombres y mujeres de hoy, por el mundo. Es algo que hacemos por el mundo. Cuando creces en una familia católica, los santos son parte de tu vida. Por eso no puedo decirte exactamente cuándo conocí a Teresita. Sí sé que una de las cosas que me intrigó fue su promesa de que desde el cielo se dedicaría a hacer el bien en la tierra. Eso me gustó y empecé a quererla y a tener la devoción. Ella no podía ser misionera, pero vio que hacía mucho bien si rezaba por las misiones. Por eso decidí rezar yo también por mis amigos, por los familiares que tengo lejos y que llevo en mi corazón. Y sé que mis oraciones llegan hasta ellos. Teresa tenía una espiritualidad muy sencilla. Hizo el paraíso accesible a todos. Y para mí, ya solo por eso es encantadora. Y te voy a decir una cosa. También por eso una de mis hijas, la 10ª de mis 12 hijos, lleva su nombre, María Teresa. Descubrí esta devoción a Santa Teresita del Niño Jesús justo antes de que naciera mi 10º bebé. Yo estaba rezando los 24 glorias y dentro de mí sentí que si tenía una niña la llamaría María Teresa. Para mi alegría, así fue. Por eso se llama María Teresa. Y te voy a decir algo. Si te fijas, verás que se parece a la santa. Teresita me ayuda a mantener la calma en casa con los niños, a afrontar los retos de cada día. Sigo su ejemplo. Ella afrontó muchos problemas durante su vida y lo hizo de un modo muy sencillo. Muy sencillo. Lo que intento transmitir a mis hijos y a quienes se cruzan en mi vida es que vivan su vida con sencillez, confiando en Dios.
que se fíen de él y que no se tomen demasiado en serio a sí mismos. Lo he aprendido de Teresa y a mí me funciona. You're listening to The Break with Father Andrek on SQPN.com, episode number 847, recorded on August 17, 2012. From the Simpsons to the Sacraments, from technology to theology, this show features the cool and the classical, the past and the future, the trends and the tradition. So, wherever you are and whatever you're doing, I think it is time for a break. When I think of Saint Therese, I immediately see a mental image of her photo. Cuando pienso en Santa Teresa, me viene a la cabeza su foto. Lo curioso de ella es que, como la vemos en esas fotos, parece alguien de nuestro tiempo, casi como si estuviera aquí. Su cara radiante, su sonrisa, sus ojos, su mirada profunda. Hay algo fascinante en ella. Se la ve serena, acogedora, amable. Es un rostro fascinante. Para mí es impactante. It's a striking face. We don't make programs that are just about. Intento que mis programas no sean solo sobre la Iglesia o sobre teología. Intento hablar de fe y de temas que interesan directamente a la gente. Por ejemplo, tengo un programa sobre salud y santidad. Quiero mostrar cómo la fe se conecta con la vida normal y presentarla de un modo fácil. Muchos piensan que si un programa es sobre religión, va a ser muy serio y complicado. Yo intento que mis programas no sean aburridos. Por eso me ocupo de cosas que interesan a la gente y luego muestro el punto de vista católico sobre esa cuestión. Nunca obligo a la gente a creer. Comparto con la gente las cosas que me apasionan. Y espero que a partir de ahí nazcan otros intereses. Mi familia es católica. En el colegio me di cuenta de que yo era una excepción. Muy pocos de mis compañeros iban a la iglesia. Alguna vez incluso me insultaron por eso. Así, poco a poco, quise saber más sobre mi religión. Me acuerdo que una de las primeras cosas que pensé fue, yo debería rezar porque si Dios existe, quizá quiere hablar conmigo. No tenía ni idea de cómo rezar. Nadie me había enseñado. Sabía el Padre Nuestro y el Ave María, pero no sabía cómo hablar personalmente con Dios. Un día mi madre me regaló un libro de Santa Teresa de Lisieux. Ahí contaban las cosas que dijo durante sus últimas semanas de vida. Y para mí fue una sorpresa. Hablaba como una chica de mi edad. Me impresionó cómo hablaba con Dios y cómo hablaba de Dios. Era muy sencillo. Trataba a Dios como un amigo. Hablaba con Dios como hablaba con su Padre. Y así aprendí a rezar. Pienso que cuando comencé a rezar, Dios vio que le abría las puertas y que podía apoyarse en mí. Creo que ahí comenzó mi vocación. Por eso digo que soy sacerdote también gracias a ella. Lo que más me gusta de Santa Teresa es que hace sencilla la fe. Para ella no consiste en saber mucha teología o en rezar con frases preciosas. Decía que lo único que hace falta es el amor. Amar a Dios y ser amado. Dejarse amar por Dios. La fe es una relación con una persona. Cuando lo comprendí, dije, ¿por qué no me lo dijeron antes? Es muy fácil rechazar ideas, pero es muy difícil rechazar una amistad. Cuando descubrí, gracias a Teresa, que la fe es sobre todo ser amigos de Dios, para mí fue muy fácil vivirla. Y así intento presentarla. Es muy sencillo. Dios te ama y por eso tú también le amas. Y cuando empiezas a quererle, verás cómo cambia tu vida. Ultimately, it's very, very simple. God loves you, and you gotta love Him back. And once you start doing that, your life will change. Pero cuando la cercanía a Dios es muy intensa, surgen también las pruebas. La más dura es la noche oscura del alma, en la que el cristiano pierde casi totalmente la fe en Dios. Una experiencia terrible que Teresa vivió durante los últimos meses de su vida. Thérèse va vivre cette épreuve
Teresa atravesó esta prueba durísima, la prueba de las dudas de fe. A un cierto punto, empieza a insinuar que no cree en el cielo. Y luego añade, no escribo más porque tengo miedo de blasfemar. Y dice, yo canto no porque creo, sino porque quiero creer. Teresa es consciente de esta tentación, de estas voces internas que le susurran que todo es falso. Y dice, no las quiero escuchar. Quiero permanecer fiel a la fe que he recibido de la Iglesia. Por eso, por sus dudas, está cerca de quienes no creen en Dios, de quienes están lejos. Es como decir, acepto esta prueba para vivir en solidaridad con los que no creen. De vivre cette épreuve par solidarité avec ceux qui ne croient pas. She was so human that I think people connect with her because... Teresa era una mujer muy humana. A la gente le gusta porque es muy humana. Tiene deseos normales, miedos, dudas, pero intenta amar a través de todo eso. Yo no soy católica. Soy cristiana protestante, pero mis padres me enviaron a una escuela católica. Era la escuela de mi ciudad, un colegio integrado. Era una de las pocas escuelas en la que estudiaban juntos niños afroamericanos y niños blancos. Estaba en Carolina del Norte y se llamaba St. Thérèse Catholic School. Se llamaba así por Teresita de Lisieux. Por eso en mi cabeza asocio Santa Teresita con el cariño que nos tenían las monjas del colegio, con mis profesoras, con niños que procedían de culturas muy diferentes, pero que intentaban aprender juntos, leer juntos. En aquel momento histórico era muy difícil. Me acuerdo que ya desde pequeña me gustaba mucho su vida. Ella tenía grandes sueños, quería conocer a Dios, quería vivir en una comunidad religiosa. En sus manuscritos hay muchas frases en mayúsculas, con muchos signos exclamativos. Cuando hablo a mis alumnos sobre Teresita, lo que más les impresiona es que quiso seguir amando durante el sufrimiento y cuando le asaltaron las dudas. Eso les interesa mucho. Al final de su vida, perdió lo que llamaba la alegría de su fe. Una vez se despertó en medio de la noche porque estaba tosiendo sangre. Era el Viernes Santo. Comprendió que iba a morir y le dio alegría porque por fin iba a encontrarse con su Señor. Sin embargo, 3 días después, el domingo de Pascua, estaba aterrorizada, llena de dudas. No sabía qué le iba a pasar. Nunca recuperó la fe confiada que había experimentado hasta entonces. Lo que más me ayuda personalmente de esta historia es lo que dijo a su hermana y lo que escribió en su libro. A pesar de haber perdido la alegría de la fe, sigo tratando de hacer lo que manda la fe. Sigo intentando mantener la mirada hacia Dios. Sigo intentando amar, aunque estoy muriendo y tengo miedo. Pero intento seguir amando en medio de esto. Creo que es un buen modelo de amor verdadero, que ama sin sentir esas consolaciones que a veces lleva consigo la fe. Creo que esa es la clave del amor. No es tanto cómo nos sentimos en un día determinado, sino cómo intentamos responder con amor a todas las situaciones que se nos presentan. And that maybe the point is not so much how we're feeling on any particular day, but how actively we're trying to respond with love to all the situations that present themselves to us. En el corazón del Carmelo de Lisieux, dentro de la celda de Thérèse, encontramos uno de los testimonios más poderosos de las dudas de Teresa. Un grito silencioso esculpido en el umbral de su puerta, en un lugar que solo ella podía ver. Dans la cellule de Thérèse, il y avait une plaque. Dentro de la celda de Teresa había unas placas, pero cuando restauraron la habitación, las retiraron y descubrieron que justo en ese lugar, Teresa había escrito unas palabras con un punzón. Había tallado unas palabras en el marco de la puerta. Jesús, mi único amor. Es un episodio increíble. Por un lado, Teresa debía respetar su voto de pobreza. Ella no quería estropear nada. Era una mujer muy cuidadosa.
Sin embargo, usa un punzón y estropea la madera para escribir esta frase. Pienso que le movió una profunda emoción, un impulso de amor por Jesús tan grande que derribó todas las barreras, incluyendo la de la pobreza y el respeto por las cosas materiales. Se sintió tan abrumada por una ola de amor que escribió allí mismo: Jesús es mi único amor. Yo creo que este gesto resume a Teresa. Par une vague d'amour, si bien qu'elle l'a écrit. Jésus, mon unique amour. Et je crois que ça résume Thérèse. En la enfermería del Carmelo de Lisieux todo está como el día en que murió Teresa. Aquí pasó sus últimos meses. Aquí afrontó la prueba de la oscuridad del alma. Aquellas terribles dudas de fe le consumían el corazón, mientras la tuberculosis consumía sus fuerzas. Cuando alguien nos escribe y nos pide que recemos por algo, traemos la carta a la enfermería y la dejamos bajo su almohada o junto a sus reliquias. Nos piden muchas oraciones. Nos escriben sobre todo personas que sufren, que están atravesando dificultades. Nos piden que recemos por ellos. Teresa es una amiga, alguien que está ahí, una amiga que está cerca de cada persona. De verdad, un apoyo. Alguien que está ahí para ayudar a vivir las pruebas de la vida. Teresa ayuda a vivir la confianza. La Society of the Little Flower es la organización más antigua del mundo dedicada a Teresa de Lisieux. Está en Chicago y nació en 1923, solo 26 años después de su muerte, cuando el Papa todavía no la había declarado santa. Para entonces su fama ya se había extendido por todo el mundo. Un día Teresa vio una pequeña flor silvestre junto al camino. Se apartó del sendero y le dijo: ¿qué haces aquí? Aquí nadie te verá. ¿Para qué sirves si nadie te ve? Y se quedó mirándola. Luego dijo en voz alta: esta flor da gloria a Dios solo por estar aquí, aunque nadie la vea, porque Dios la ha creado. La mayoría de nosotros buscamos la satisfacción de que otros vean lo que hacemos y que les guste. Pues no, tú das la gloria a Dios simplemente existiendo, estando en tu lugar, siendo quien eres. Aquí los teléfonos no paran de sonar. Cada día, decenas de personas llaman para contar cómo Teresa ha tocado sus vidas. A todos les ha ayudado de un modo concreto, también a quienes trabajan aquí. Me ofrecieron el cargo de directora de desarrollo el 15 de agosto del año 2000. Y justo un año después, tras 20 años de matrimonio, falleció mi esposo. Pienso que sin Teresa, sin la Society of the Little Flower, sin la estabilidad de saber que lo que había ocurrido era mucho más grande que yo y que tenía que seguir adelante, ayudar a mis hijos, no sé dónde estaría hoy. Y no sé dónde estarían mis hijos. A mis 3 hijos les ha ido muy bien. El mayor trabaja en la construcción. El segundo es un marine y está estudiando para ser abogado en la Facultad de Derecho George Marshall de Chicago. Y mi hijo, Joey, quiere ser controlador aéreo. Por eso digo que Teresa no solo me salvó la vida, sino que seguirá salvando vidas a través de mis hijos y de las enseñanzas que yo transmito a través de ellos. Aquí, en la enfermería del Carmelo, Thérèse vivió sus últimos meses. En esta habitación terminó sus manuscritos, y su hermana Pauline y la madre Agnes tomaron nota de sus últimas palabras. Aquí recordó uno de los momentos más bellos de su vida y de la vida de cada carmelita: el día en que hacen sus votos y reciben una corona de flores.
También recibió esta otra corona de flores instantes después de su muerte, en el momento de su encuentro cara a cara con Dios. Era el 30 de septiembre de 1897 y estaba justo en esta habitación. Tenía solo 24 años. Sus últimas palabras fueron una nueva declaración de amor. Dios mío, te amo. Este armario custodia los recuerdos de aquellas últimas horas, como la corona de flores. Elle veut faire connaître sa petite voix à toutes les âmes. Teresa había descubierto un tesoro. Thérèse a découvert De hecho, en la enfermería, se lo cuenta a Sor Agnes quand elle est à l'infirmerie y le pide que ayude a otras almas a descubrirlo. pour dire que Este tesoro ce trésor qu'elle a découvert, es la pequeña vía, il faudra qu'elle le fasse. el pequeño camino de la confianza, C'est pas del abandono y de la importancia del instante presente. confiance, d'abandon, cet Para Teresa lo importante es el presente, nous n'en avons pas encore parlé, mais porque pour Thérèse, lo pasado ha pasado l'instant présent. y ya no puedo hacer nada para cambiarlo. À mon existence, je veux dire, Y el futuro no puedo conocerlo. Solo en el presente me puedo acercar a Jesús y puedo amarlo. mais dans l'instant présent, je peux m'unir à Jésus et je peux aimer. Luego de tener a mi hija, a los 5 días, estaba acá en casa y de repente una hemorragia muy fuerte, imposible de parar. Y eran las 6 de la tarde y bueno, todo era sangre. Y eran las 2 de la mañana y seguía con la misma hemorragia. Y bueno, la doctora hizo como un gesto de que ya no se podía más. Y bueno, ahí miré en esa sala blanca del quirófano, miré al cielo y dije, bueno, Dios mío, hasta acá llegué. Esta fue toda mi vida. Y bueno, pero no podés ahora dejarme de disfrutar mi casa, mis hijos, mi esposo. Y digo, si me levantás de esta, Teresita, prometo hacerte algo. Me levantó, no tuvieron que hacer nada, todos los papeles que había firmado fueron en vano, no me vaciaron, no hicieron nada. Así que ahí le regalé este sitio. Yo le prometí algo y con el correr de todos los días entras en el torbellino de esta vida y hacía mucho que con todo esto no miraba noticieros. Al tener 2 hijos, trabajar, las corridas de todos los días, me senté un minuto a ver el noticiero y vi que habían matado a un chico en Belgrano. Y dije, sentí un ardor en mi pecho tan fuerte y dije, no, esto, algo tiene que cambiar. No puede ser que una muerte pase así como así. Y me levanté, agarré una hoja y empecé a esbozar una página web, que mi esposo sabe de computación. Y cuando llegó la noche le pregunté si eso era posible, le digo, no sé, hay algo que me quema que esto lo tenemos que hacer. Hacemos la vida cotidiana como cualquier familia, nos levantamos, le hago el desayuno a mi marido todos los días y él se va a trabajar y yo le dedico 2 horas diarias a la mañana a la página en responder. Y a la tarde, cuando volvemos del trabajo, el que se dedica es Pablo. Cuando voy a dormir a los chicos y Pablo se queda trabajando, me dice, mira que hay un mail muy duro. Y bueno, cuando ellos se duermen, yo bajo y lo termino de responder. Fue el caso de Facundo, en el que la mamá escribió como cualquier persona pidiendo oración por su hijo, que fue de vacaciones a la casa de su abuela y el perro le había mordido y lo había dejado cuadripléjico. Y realmente ves el dolor tan de cerca de la enfermedad, de la angustia de una madre que está perdiendo a su hijo y lo único que uno puede hacer es fortalecerla en la oración en ese momento. Bueno,
Llegaron las vacaciones y sin saber de dónde era esta señora, nosotros reservamos para ir a Necochea de vacaciones. Y le escribimos un mail, como siempre, para ver cómo seguía Facundo con su salud. Y la mamá nos contó que estaba muy mal, que estaba pasando por su último periodo y que casualmente, y estas son las cosas de Tere, que ella vivía en Necochea. Así que fue una experiencia muy dura poder ir ahí. Fuimos los 4 con mis 2 hijos. Ellos participan de todo esto y nos ayudan en todo. Nos dimos un abrazo tan entrañable que parece que la hubiera conocido de años. Y ahí me dije, Dios nos tiene como piezas de rompecabezas que se van acomodando y forman esto, su misión, la misión de cada uno. Era una pantalla y había generado un sistema donde la gente simplemente dejaba un mensaje. Ese mensaje nos llegaba por mail y desde ahí lo respondíamos. La idea era que a determinado momento del día la gente se uniera a pedir por las peticiones que allí se dejan. A la semana tuvimos que dar de baja el servidor con que estábamos porque se registraban más de 150 personas por día y bueno, los recursos básicos que habíamos integrado para hacer la página no daban abasto. Así que a partir de ahí empezó un crecimiento casi exponencial mes a mes que llega hoy a tener 60.000 visitas mensuales. Este trabajo realmente fortaleció espiritualmente nuestro matrimonio porque nos lleva a unir nuestros espíritus en un fin común, ¿sí? Y en un lindo fin común, que es ayudar a la gente. Con Lluvia de Rosas queremos llegar hasta donde Teresita se lo proponga. ¿Sí? No tenemos un techo hasta donde poder llegar. ¿Sí? Ojalá todo el mundo pudiese conocer las bondades que ella tiene y el acercamiento que realiza Dios, ¿no? Je crois que le secret de Thérèse. Creo que el secreto de Teresa es esa frase que dijo: dedicaré mi tiempo en el cielo a hacer el bien en la tierra. Puede parecer una frase piadosa, pero Teresa dijo: como yo nunca he negado nada a Dios, Él tampoco puede negarme nada a mí. Así que yo diría que Teresa misma anunció su misión póstuma, su futura misión. Cada día cientos de personas visitan este lugar. Se detienen ante esta imagen de Teresa que hay en la iglesia a la que iba cuando era una niña y donde se despidió de su padre antes de entrar en el Carmelo. Muchos vienen aquí para encontrarla, quizá en busca de un milagro. Nadie puede decir si lo obtendrán, pero se marchan ya con un primer regalo, el de la esperanza. El secreto de Teresa es todo un desafío para una sociedad que mide a las personas por lo que tienen y por lo que hacen, y no por lo que son. Ella lo enseña con su vida. Basta ser una pequeña flor para hacer maravilloso el paisaje, o visto de otro modo. ¿Qué sería de este lienzo de Monet sin sus pequeñas flores, aparentemente insignificantes?